La noche caía sobre las afueras de Ciudad de México como un manto pesado y húmedo. El cielo estaba cargado de nubes negras que apenas dejaban ver la luna, y un olor penetrante de basura y humo se mezclaba en el aire. En medio de ese paisaje desolado, una camioneta de lujo se detuvo bruscamente frente a un basurero. El chirrido de los frenos se perdió entre el ladrido lejano de los perros callejeros. De la camioneta descendió Verónica Salazar, una mujer de mirada fría y labios pintados de rojo intenso. Su abrigo de piel contrastaba con el lugar inmundo al que había llegado. En sus brazos llevaba a una niña de unos 7 años, de rostro dulce y ojos grandes que brillaban de miedo. La niña sollozaba, aferrándose con fuerza al cuello de su madrastra. «Madrina, por favor, no me dejes aquí. Tengo miedo», suplicaba la pequeña, con la voz quebrada. Verónica apretó la mandíbula, evitando mirarla directamente. Con un gesto brusco, la apartó de su cuerpo y la puso de pie sobre la tierra húmeda. «Cállate, Camila. No eres más que un estorbo. Tu padre creyó en mis palabras, y para él, tú ya no existes». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, Verónica la empujó hacia un montón de bolsas negras. El sonido del plástico rasgado y el olor nauseabundo hicieron que Camila comenzara a llorar con desesperación. La mujer subió nuevamente a la camioneta, encendió el motor y, sin mirar atrás, desapareció entre la neblina de aquella madrugada. Camila quedó sola, rodeada de basura y sombras. Temblaba, no solo por el frío, sino por el dolor de sentirse abandonada. La lluvia comenzó a caer, mojando su vestido ligero. La niña gritó hasta quedarse sin voz, hasta que una pareja de recicladores la encontró al amanecer. Aquel fue el final de una infancia, y el comienzo de una vida marcada por el abandono. 20 años después. El sol se reflejaba sobre los edificios del centro histórico, pintando la Ciudad de México con tonos dorados y anaranjados. Entre la multitud, una mujer de porte elegante caminaba con paso firme. Sus tacones resonaban sobre la acera como un eco constante, y su mirada era tan afilada como un cuchillo. Nadie sospechaba que aquella dama distinguida, que ahora se hacía llamar Renata, era la misma niña abandonada en un basurero hacía 2 décadas. Renata había aprendido a sobrevivir, a endurecer su corazón y a ocultar las cicatrices del pasado. Había viajado, estudiado, y se había construido una identidad nueva. Pero bajo la máscara de sofisticación, ardía un fuego de venganza que la traía de vuelta a su tierra natal. Esa tarde, Renata regresó al barrio Esperanza, el mismo lugar donde había crecido entre carencias, música callejera y solidaridad. Caminó por el mercado popular, entre puestos de flores de cempasúchil, antojitos y voces que regateaban precios. Cada rincón le traía un recuerdo enterrado, las risas de los niños jugando, el olor de las tortillas recién hechas, las canciones de mariachis que llenaban el aire. De pronto, una voz conocida la llamó desde atrás. «¿Camila?». Renata se detuvo, su corazón dio un vuelco. Giró lentamente y vio a Lucía Méndez, su amiga de la infancia. Lucía tenía ahora el cabello más corto y el rostro marcado por la vida, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de bondad y curiosidad. «No», respondió Renata con frialdad. «Camila murió hace muchos años. Mi nombre es Renata». Lucía se quedó en silencio, estudiando cada rasgo de aquella mujer. Sabía que era ella, aunque se negara. «Puedes cambiar tu nombre, tu ropa, tu manera de hablar, pero esos ojos son los mismos de mi amiga, los mismos que lloraban conmigo cuando teníamos hambre. ¿Por qué lo niegas?». Renata respiró hondo, luchando contra la emoción que amenazaba con quebrar su voz. «Porque Camila fue débil, Lucía. Y la debilidad mata. Yo regresé para enfrentar lo que me arrebataron, pero necesito que nadie sepa quién soy en realidad». Lucía asintió lentamente, comprendiendo que el pasado había dejado cicatrices más profundas de lo que imaginaba. «Entonces, si quieres que te llame Renata, así será. Pero yo sé quién eres, y no pienso dejarte sola otra vez». Esa noche, Renata subió a lo alto de un cerro desde donde podía verse la ciudad iluminada. Sacó de su bolso una fotografía vieja y arrugada, ella de niña junto a su padre. Pasó los dedos sobre la imagen con ternura y rabia al mismo tiempo. «Papá, te hicieron creer que estaba muerta, pero estoy viva. Y voy a hacer que esa mujer pague por todo lo que nos robó». En la distancia, las luces de una mansión brillaban como joyas en la oscuridad. Era la casa de los Salazar, el imperio de Verónica, ahora convertida en una figura poderosa de la sociedad. Allí organizaba fiestas lujosas, rodeada de empresarios, políticos y artistas. Renata se acercó en silencio, vestida con un elegante traje negro que la hacía pasar inadvertida entre los invitados. La música de violines llenaba el aire, y el perfume caro mezclado con champaña creaba un ambiente de opulencia.
Nadie sospechaba que entre ellos había una mujer dispuesta a destruir ese mundo de cristal. Desde una esquina, Renata observó a Verónica, quien conversaba con sonrisas falsas y movimientos calculados. Parecía una reina, pero Renata sabía que bajo esa apariencia se escondía una víbora. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada mientras murmuraba para sí misma. No sabes quién soy, Verónica, pero muy pronto lo sabrás. Y cuando llegue ese día, te arrepentirás de no haberme matado en aquel basurero. La cámara imaginaria se aleja, mostrando a Renata entre las sombras de la fiesta, con la mirada fija en su enemiga. El sol de la tarde caía sobre el barrio Esperanza, tiñendo las calles de tonos anaranjados. Los puestos del mercado rebosaban de vida, mujeres vendiendo flores de cempasúchil, niños corriendo con trompos en las manos, el olor a tamales y tacos de canasta que se mezclaba con la música de un organillero en la esquina. Para muchos era un día común, para Renata, cada rincón era un recordatorio de su pasado. Caminaba entre la gente con una mezcla de nostalgia y desasosiego. Por un instante, cerró los ojos y casi pudo escuchar las risas de cuando era niña, jugando con Lucía entre los puestos. Pero enseguida abrió los ojos y volvió a ser Renata, la mujer fría y calculadora que había aprendido a sobrevivir. Lucía apareció de nuevo, con una bolsa de mandado en los brazos. ¿Sabes? Aunque te empeñes en negarlo, este lugar sigue siendo tuyo. El barrio no olvida, Camila. Renata apretó los labios, mirando alrededor con un dejo de ternura oculta. El barrio puede guardar sus recuerdos, pero yo no puedo darme el lujo de hacerlo. Si quiero enfrentar a Verónica, necesito ser otra persona. Lucía suspiró, entendiendo pero sin aceptar del todo. Está bien. Pero al menos prométeme que, pase lo que pase, no dejarás que el odio te consuma. Te quiero viva, no convertida en un fantasma de venganza. Renata no respondió. En cambio, se internó en el mercado, perdiéndose entre los colores y aromas. Esa misma noche, en el barrio más exclusivo de Polanco, las luces de la mansión Salazar brillaban como estrellas artificiales. Era la víspera de una gala organizada por Verónica, en honor a los acuerdos de negocio de su familia con los Herrera, otra poderosa dinastía empresarial. Dentro de la mansión, el lujo era desbordante, lámparas de cristal, mesas repletas de caviar, vino francés y vestidos que parecían sacados de una revista. Verónica, impecable en un vestido carmesí, se movía entre los invitados con la gracia de una mujer que sabe que todos la observan. A su lado, Alejandro, su hijo, posaba como el heredero perfecto, traje a medida, sonrisa ensayada, aunque en sus ojos había un dejo de incomodidad. Hijo, esta noche es crucial. Los Herrera necesitan vernos unidos, fuertes, impecables. Alejandro asintió, aunque su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana, como si buscara escapar. Madre, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quiero? Verónica lo fulminó con una mirada helada. Lo que quieres no importa. Lo que importa es lo que necesitas, y lo que necesitas es cumplir con tu deber. Yo no crié a un débil, Alejandro. Él bajó la cabeza, ocultando la rabia que hervía en silencio. Mientras tanto, Renata se había infiltrado en la fiesta con un vestido negro elegante que resaltaba su porte enigmático. Su cabello recogido y su mirada intensa la hacían pasar por una invitada más, aunque nadie sabía realmente quién era. Caminaba entre los grupos, escuchando conversaciones, observando gestos, absorbiendo cada detalle como un cazador que estudia a su presa. De repente, una voz la detuvo en seco. No puede ser. Se giró lentamente y allí estaba Diego Herrera, el hijo mayor de la familia aliada. Alto, de mirada noble, con un porte distinto al de los demás invitados, menos arrogante, más humano. Cuando sus ojos se cruzaron, un relámpago de reconocimiento lo atravesó. Esos ojos, los he visto antes. No me digas que estoy loco, pero tú eres Camila, ¿verdad? Renata sintió un nudo en la garganta. Había esperado este momento, pero no tan pronto. Se obligó a mantener la frialdad en su voz. Se equivoca, señor Herrera. Me llamo Renata. No sé de qué me habla. Diego no apartó la mirada, convencido. Puedo estar rodeado de 1000 máscaras en este salón, pero la tuya no me engaña. Yo te recuerdo cuando corríamos en el barrio, cuando prometimos que siempre estaríamos juntos. Ella desvió la mirada, fingiendo indiferencia. Ese recuerdo pertenece a otra vida, a alguien que murió hace mucho. No insista. Pero en el fondo, su corazón latía con fuerza. La fiesta continuaba con música y brindis, pero Verónica no tardó en notar la presencia de Renata. Desde el otro extremo del salón, sus ojos se posaron sobre aquella mujer desconocida que atraía demasiada atención. No la reconoció, pero algo en su porte le provocó desconfianza. Alejandro, susurró a su hijo, averigua quién es esa mujer.
No la conozco y no me gusta lo que no conozco. Alejandro siguió con la mirada a Renata y, aunque obedeció, sintió una extraña fascinación. Más tarde, en el jardín de la mansión, Diego alcanzó a Renata cuando ella intentaba alejarse. Escúchame, por favor. Si eres Camila, necesito saberlo. Yo nunca dejé de buscarte. Renata respiró hondo, con los ojos húmedos pero la voz firme. Aunque lo fuera, ¿qué cambiaría? Tú perteneces a este mundo, al de las mansiones, los apellidos y los compromisos. Yo vengo de las sombras, de un basurero donde me dejaron a morir. Nada une esos dos mundos. Diego dio un paso hacia ella, con el corazón en la garganta. El amor no entiende de mundos, Camila. Y si es necesario, derrumbaré este palacio de mentiras para estar contigo. Renata se estremeció, pero retrocedió. No puedes salvarme, Diego. Nadie puede. Y si lo intentas, terminarás destruido. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Diego paralizado, con la certeza de que había reencontrado al amor de su vida, pero también con el presentimiento de que la guerra apenas comenzaba. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre Polanco, Verónica seguía observando desde lo alto del balcón, con una copa de vino en la mano. Sus ojos se clavaban en la silueta de Renata alejándose por la puerta. ¿Quién eres, y qué buscas en mi mundo? Lo descubriré. Y si representas una amenaza, te arrancaré de raíz. Su sonrisa helada contrastaba con la música festiva que llenaba la mansión. Nadie sospechaba que en ese mismo instante, en medio del lujo y la celebración, el destino estaba empezando a tejer la red de secretos, pasiones y traiciones que pronto envolvería a todos. La mañana amaneció gris sobre Ciudad de México. Una llovizna fina caía sobre las calles, dejando un aroma a tierra mojada que impregnaba todo. En un pequeño despacho lleno de periódicos amarillentos, grabadoras y carpetas desordenadas, Lucía Méndez tecleaba con rapidez en su computadora portátil. Como periodista independiente, había aprendido a trabajar con lo poco que tenía, pero su instinto le decía que estaba a punto de descubrir algo grande. Frente a ella reposaban documentos que había conseguido gracias a un contacto en el registro civil. Entre ellos, un detalle llamó su atención: no existía acta de defunción a nombre de Camila Ortega. Oficialmente, aquella niña nunca había muerto. Lucía frunció el ceño y murmuró: entonces, todo lo que dijo Verónica fue una mentira. El corazón le latía con fuerza. Sabía que si sacaba esa historia a la luz, se enfrentaría a enemigos poderosos. Pero también sabía que debía hacerlo, sobre todo por Camila, o Renata, como ahora se hacía llamar. Mientras tanto, en la mansión Salazar, Alejandro caminaba por los pasillos con un sobre en la mano. Había revisado las cuentas de su madre y había encontrado movimientos sospechosos en paraísos fiscales. No entendía por qué, pero algo le decía que detrás de esa fortuna había secretos oscuros. Al entrar en la oficina de Verónica, la encontró firmando unos contratos con calma, como si nada pudiera perturbarla. «Mamá, necesito hablar contigo». Ella levantó la vista, arqueando una ceja. «¿Qué pasa ahora, Alejandro?» Él dejó caer el sobre el escritorio. «Son cuentas falsas. Dinero que no puedo rastrear. Y lo peor, hay una transacción vinculada a la herencia del señor Ortega, el padre de esa niña desaparecida. ¿Qué significa todo esto?» Por un instante, la máscara de Verónica pareció resquebrajarse, pero enseguida recuperó la compostura. «No cuestiones lo que no entiendes. Todo lo que hago es por tu bien y por el futuro de esta familia». «¿Por mi bien?», replicó Alejandro con amargura. «¿O por tu ambición?». Verónica se levantó lentamente, acercándose a él. Su mirada era tan dura como el acero. «Ten cuidado, hijo. La ambición es lo que nos mantiene en la cima. Y si no aprendes a aceptarlo, terminarás siendo un eslabón débil. Y en esta familia, los débiles no sobreviven». Alejandro se quedó en silencio, pero en su interior comenzaba a crecer una duda que lo atormentaría. Ese mismo día, Renata se reunió con Diego en un lugar muy distinto, los canales de Xochimilco. Habían acordado encontrarse allí, lejos de miradas curiosas. La trajinera avanzaba lentamente entre las aguas tranquilas, decorada con flores y música de mariachis que sonaba a lo lejos. Diego no apartaba la vista de ella. «No importa cuánto lo niegues. Sé que eres Camila. Tus gestos, tu voz, tus ojos, son imposibles de olvidar». Renata lo miró, con el corazón dividido. «Si fuera esa niña, ¿qué cambiaría, Diego? Mi vida terminó aquella noche en el basurero. La mujer que soy ahora no tiene lugar en tu mundo». Él tomó su mano con fuerza. «Claro que cambiaría. Porque si eres Camila, significa que el amor que sentí nunca murió. Y si volviste,
Quizá el destino nos está dando otra oportunidad. Por un instante, Renata dejó caer la máscara. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero enseguida apartó la mano de Diego. No hables de destino. El destino me arrebató todo lo que amaba. Y si insistes en quedarte a mi lado, corres el riesgo de perderlo todo también. Diego guardó silencio, pero en su mirada ardía la determinación. Mientras tanto, en su despacho, Lucía revisaba nuevamente los documentos cuando escuchó un ruido en la puerta. Pensó que era algún colega, pero al abrir, no encontró a nadie. Solo un sobre blanco tirado en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Adentro había una nota escrita con letras recortadas de revista. Deja de escarbar en el pasado o pagarás con tu vida. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia ambos lados de la calle, pero no vio a nadie. Sabía que se había metido en terreno peligroso. Sin embargo, lejos de detenerla, aquella amenaza solo la convenció más de que estaba en el camino correcto. Verónica, estás escondiendo algo tan grande que temes que salga a la luz. Y yo lo voy a descubrir. Esa noche, Renata regresó al barrio Esperanza y se encontró con Lucía en su pequeña oficina. Lucía le mostró el acta inexistente y la nota amenazante. Oficialmente, Camila Ortega nunca murió. Lo que significa que tu padre podría haber sido engañado con pruebas falsas. Y si sigo investigando, sé que puedo demostrarlo. Renata sintió como la rabia y la esperanza se mezclaban en su interior. Eso es exactamente lo que necesito. Quiero pruebas. Quiero que el mundo sepa la clase de monstruo que es Verónica. Lucía asintió, aunque con el rostro serio. Pero entiéndelo, amiga, esto no será fácil. Ya saben que estoy buscando, y si no tenemos cuidado, podrían silenciarnos para siempre. Renata tomó la mano de su amiga con firmeza. No me importa el riesgo. Ya estuve muerta una vez. Ahora quiero justicia. La cámara imaginaria se aleja de la oficina, mostrando la ciudad iluminada en la noche. En una mansión, Verónica observa su reflejo en un espejo, sintiendo que algo en su mundo perfecto comienza a resquebrajarse. En otra parte, Diego guarda silencio, con la certeza de que el amor y el peligro están entrelazados. Y en un barrio humilde, Lucía y Renata se juran lealtad frente a la tormenta que se avecina. El barrio Esperanza amaneció distinto aquella semana. El aire olía a copal, las calles estaban cubiertas de pétalos de cempasúchil y en cada puerta comenzaban a levantarse altares coloridos con fotografías, veladoras y calaveritas de azúcar. Era el Día de los Muertos, una de las celebraciones más profundas de México, donde los vivos recordaban a los que habían partido. Renata caminaba lentamente entre los altares, observando a las familias que reían, cantaban y lloraban al mismo tiempo. Para ella, la fecha tenía un peso diferente, no lloraba a sus muertos, sino a la niña que una vez fue. Se detuvo frente a un altar humilde, decorado con papel picado y pan de muerto. En el centro, una foto en blanco y negro de un hombre sonriente, su padre. Los recuerdos la golpearon de lleno. Papá, susurró con un nudo en la garganta, te hicieron creer que yo estaba muerta. Te robaron la verdad, y yo no pude volver a abrazarte. Una mano cálida se posó sobre su hombro. Era Lucía, con un rebozo morado sobre los hombros y los ojos llenos de compasión. Él está aquí, Cami. Aunque digas que ahora eres Renata, para tu papá siempre fuiste y serás su niña. Y hoy, en este día, él te escucha. Renata cerró los ojos con fuerza. Sentía el peso de las lágrimas queriendo escapar, pero se obligó a mantener la calma. No podía mostrarse vulnerable, no todavía. Mientras tanto, en la mansión Salazar, Verónica supervisaba un altar majestuoso levantado en el salón principal. Era tan opulento como todo en su vida, flores en exceso, velas finas, fotografías enmarcadas en oro. A los ojos de los invitados, parecía una mujer devota de las tradiciones. Pero en su interior, aquella era solo una puesta en escena. Alejandro, que la ayudaba a acomodar las velas, la miró con cierto recelo. Madre, ¿por qué tanto lujo en un altar? El Día de los Muertos es para recordar con amor, no para presumir riqueza. Verónica sonrió con frialdad. Hijo, todo en esta vida es una exhibición. Incluso el dolor. Quien no sabe mostrarlo, pierde poder. Alejandro bajó la mirada, cada vez más convencido de que la mujer frente a él no conocía el significado verdadero de la palabra familia. Al caer la tarde, en el barrio Esperanza, comenzó la procesión de calaveras gigantes. Niños disfrazados de catrinas corrían por las calles, mientras los músicos entonaban canciones que mezclaban tristeza y alegría. Renata y Lucía caminaban entre la multitud, pero Renata tenía un objetivo muy claro: acercarse a Alejandro. Lo encontró poco después,
observando en silencio un altar comunitario. Parecía fuera de lugar, incómodo en medio de tanta sencillez. Ella se aproximó con calma, llevando una vela encendida en las manos. «No esperabas encontrarme aquí, ¿verdad?», dijo Renata, con una ligera sonrisa. Alejandro se sorprendió, pero no apartó la mirada. «No. Creí que este tipo de fiestas no eran de tu gusto. Se te ve demasiado distinta a todos». Renata inclinó la cabeza, como si meditara cada palabra. «Distinta, quizá. Pero sé bien lo que significa recordar a los que nos fueron arrebatados. Y dime, Alejandro, ¿estás seguro de que tu padre murió en paz?». Él la miró, desconcertado. «¿Por qué dices eso?». Renata dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Porque a veces, los muertos hablan más fuerte que los vivos. Y si aprendieras a escuchar, descubrirías que no todos descansan tranquilos». Alejandro frunció el ceño, perturbado por aquellas palabras. Antes de que pudiera responder, Renata se mezcló nuevamente entre la multitud, dejándolo con una duda que comenzaba a crecer en su interior. En paralelo, Lucía seguía investigando. Esa misma noche, logró entrar en un archivo municipal antiguo. La sala estaba oscura, iluminada solo por una lámpara de escritorio. Después de horas revisando documentos, encontró un expediente que le heló la sangre, el testamento original del señor Ortega, el padre de Camila. La firma había sido falsificada, y todos los bienes habían terminado en manos de Verónica mediante engaños. El papel temblaba en sus manos. «Con esto, puedo desenmascararla», susurró. Pero en ese momento, escuchó pasos en el pasillo. Apagó la lámpara y contuvo la respiración. Una sombra pasó frente a la puerta, y después todo quedó en silencio. Lucía sabía que alguien la estaba siguiendo. En la mansión, Verónica recibía informes de un hombre misterioso, su informante. «Esa periodista, Lucía Méndez, está buscando demasiado. Y la mujer que se hace llamar Renata se acerca demasiado a tu hijo. ¿Qué deseas que haga?». Verónica acarició lentamente la copa de vino entre sus dedos, con una sonrisa helada. «Observa. Solo observa. Quiero saber cada uno de sus pasos. Y si alguna se atreve a desafiarme, ya sabes qué hacer». Más tarde, Renata volvió a encontrarse con Lucía en el barrio. Le mostró el documento hallado en el archivo. «Aquí está la prueba, Renata. Tu padre nunca dejó su herencia en manos de Verónica. Todo fue un fraude». Renata sintió una mezcla de rabia y alivio. «Lo sabía. Siempre lo supe. Esa mujer me quitó a mi padre, mi casa, mi nombre. Ahora tengo cómo derrumbar su imperio». Lucía, sin embargo, se mostraba cautelosa. «Es solo el comienzo. Si supieron falsificar un testamento, también son capaces de silenciarnos. Debemos actuar con cuidado». Renata apretó el documento contra su pecho, con la mirada encendida. «No hay vuelta atrás, Lucía. El Día de los Muertos me lo recordó, no estoy sola. Mi padre, aunque muerto, me acompaña. Y con su fuerza, voy a enfrentarla». La cámara imaginaria recorre nuevamente el barrio, los altares iluminados, las familias cantando, los niños corriendo con calaveritas en las manos. En medio de la fiesta, Renata se aleja hacia la penumbra, con el documento en las manos y la mirada fija en la mansión Salazar, que brilla a lo lejos como un faro de arrogancia. La mañana en el barrio Esperanza amaneció distinta después del Día de los Muertos. Aunque las calles aún tenían restos de pétalos de cempasúchil y velas apagadas, el ambiente se sentía más denso, cargado de presagios. Para Renata, aquella fecha había marcado un antes y un después. Ya no era solamente la niña perdida que regresaba disfrazada de mujer. Ahora tenía en sus manos una prueba, un arma contra Verónica Salazar. Pero el destino, siempre cruel, parecía empeñado en recordarle que la vida no era solo lucha y venganza, sino también sentimientos que podían confundirla. En la plaza central, Diego, el joven mecánico de mirada franca, afinaba una motocicleta frente a su taller improvisado. Al verla llegar, sus ojos brillaron con una calidez que contrastaba con el aire sombrío que ella traía consigo. «Renata», dijo, limpiándose las manos con un trapo, «ayer apenas pude hablar contigo. Te busqué entre la multitud, pero desapareciste como un fantasma». Ella sonrió apenas, esquivando su mirada. Había cosas que necesitaba hacer. Cosas que no todos comprenderían. Diego frunció el ceño. «¿Siempre vas a esconderte detrás de misterios? Yo solo quiero estar contigo. No importa lo que hayas pasado, lo que cargues, yo estoy aquí». Las palabras lo decían todo, amor sincero, sin condiciones. Y por un instante, Renata sintió la tentación de abandonar sus planes de venganza y entregarse a esa paz que Diego le ofrecía.
Pero antes de que pudiera responder, una sombra apareció en la esquina de la plaza, Alejandro Salazar. El hijo de Verónica se acercó despacio, elegante como siempre, aunque sus ojos revelaban la inquietud que lo había perseguido desde la noche anterior. Se detuvo frente a Renata y Diego, creando una tensión invisible entre los tres. «Renata, necesito hablar contigo». «A solas», dijo con voz firme. Diego dio un paso al frente, con el orgullo herido. «Si tienes algo que decirle, dilo aquí. No hay secretos entre nosotros». Alejandro lo miró con frialdad. «Hay cosas que tú no entenderías. Esto es entre ella y yo». Renata sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Los dos hombres frente a ella representaban caminos opuestos. Diego, la posibilidad de un amor limpio. Alejandro, la llave para entrar en el corazón mismo del enemigo. «Está bien», interrumpió ella, con calma, «hablaré con él». «Diego, por favor, confía en mí». Diego apretó los labios, pero asintió, alejándose con el orgullo roto. Alejandro y Renata caminaron por un callejón hasta llegar a un mirador desde donde se veía la ciudad extendida bajo el sol. El silencio era espeso. Finalmente, él habló. «Anoche me dejaste pensando. Dijiste que los muertos hablan. ¿A qué te referías?» Renata bajó la mirada, como si dudara en revelar demasiado. «Solo quise decir que a veces la verdad permanece oculta, y que tarde o temprano siempre sale a la luz. Alejandro, ¿nunca has cuestionado la manera en que tu madre obtuvo todo lo que tienen?» Él se tensó de inmediato. «Mi madre ha trabajado toda su vida. Se sacrificó por mí, por nuestra familia». Renata lo miró con intensidad. «¿O tal vez te sacrificó a ti, sin que lo sepas?» Alejandro dio un paso atrás, molesto pero intrigado. «¿Qué sabes tú de mi madre?» Renata quiso decirle la verdad, gritarle que Verónica había destruido a su familia, que falsificó documentos y que la había condenado al exilio. Pero se contuvo. No podía arriesgarse todavía. «Digamos que sé lo suficiente para decirte que no todo lo que crees es real». El silencio se prolongó. Alejandro la observaba como si tratara de descifrar un enigma imposible. Mientras tanto, Diego, desde lejos, los veía conversar. Su corazón ardía de celos y temor. Lucía se acercó a él, notando su inquietud. «¿Qué sucede?», preguntó. Diego señaló hacia donde estaban Renata y Alejandro. «Ella, ¿qué tiene que ver con ese hombre? Siento que lo conozco, que es peligroso». Lucía suspiró. «No es momento de explicaciones, Diego. Pero escucha, Renata carga con una historia más grande de lo que imaginas. No la juzgues, solo apóyala». «¿Y si me pierde?», preguntó él, con voz quebrada. «Entonces perderá más de lo que cree. Porque tú eres su ancla, Diego. El único recuerdo de lo que pudo ser una vida normal». Horas más tarde, en la mansión Salazar, Verónica recibía noticias de su informante. «Tu hijo se reunió con esa mujer, Renata. Hablaron largo. Parece que ella empieza a sembrar dudas en él». Verónica apretó los dientes, furiosa. «Esa mujer se interpone demasiado. Tengo que saber quién es realmente. Nadie aparece de la nada y se mete así en nuestras vidas». El informante, un hombre de rostro curtido, se inclinó hacia ella. «Déjame investigarla a fondo. Prometo traerte su pasado, hasta el último detalle». Verónica sonrió con malicia. «Hazlo. Y si descubres que es una amenaza, ya sabes cómo desaparecer a la gente». Esa noche, Renata regresó a su pequeña habitación en el barrio. Encendió una vela y colocó el testamento falsificado sobre la mesa. Mientras lo observaba, sus pensamientos se dividían en dos caminos. Uno conducía a la venganza, el otro al amor. Tomó aire profundo y murmuró: «Padre, dame fuerzas para no rendirme. Sé que no debo distraerme, pero mi corazón late distinto cuando estoy con Diego. Y al mismo tiempo, Alejandro, él podría ser la llave para acabar con Verónica. ¿Qué hago?». Una ráfaga de viento apagó la vela, dejándola en penumbras. La noche había caído sobre el barrio Esperanza, envolviendo las calles en un silencio inquietante. Las luces parpadeaban en los postes, y el viento arrastraba papeles y polvo, como si la ciudad misma guardara un secreto peligroso. Dentro de su pequeña habitación, Renata trataba de encontrar calma después del día turbulento. Había hablado con Alejandro, había sentido el amor de Diego, y al mismo tiempo la amenaza de Verónica se cernía sobre ella como un águila sobre su presa. Encendió una nueva vela, como hacía siempre antes de dormir, y colocó el testamento falsificado frente a ella. Era su única arma tangible contra Verónica. Pero mientras lo observaba, el presentimiento de que alguien la vigilaba se hizo más fuerte. Se levantó de golpe y corrió a la ventana. No había nadie,
solo la sombra de un gato que cruzaba el tejado vecino. Aún así, el miedo le revolvía las entrañas. Mientras tanto, en la mansión Salazar, Verónica hablaba con su informante. Un hombre de barba descuidada y ojos astutos llamado Salcedo, conocido en los bajos mundos por vender información al mejor postor. Ya la tenemos localizada. Vive en una pensión barata, en el barrio Esperanza. Pero lo curioso, es que no hay registros de ella en la ciudad. Es como un fantasma que apareció de pronto. Verónica se inclinó hacia él con el rostro endurecido. Nadie aparece de la nada, Salcedo. Escárbale más. Quiero saber quién es, de dónde viene y qué busca con mi hijo. Si resulta ser un peligro, la eliminas. Sus palabras fueron cortantes, sin una pizca de duda. En el barrio, Lucía esperaba a Renata en la plaza. Había insistido en verla a escondidas. Cuando se encontraron, Lucía la tomó de las manos con urgencia. Renata, debes tener cuidado. Escuché rumores. Hay gente siguiéndote. No confíes en nadie, ni siquiera en la sombra de tus pasos. Renata respiró hondo, conteniendo el temblor de su voz. Lucía, yo ya no puedo dar marcha atrás. Si quieren destruirme, que lo intenten. Pero no descansaré hasta que Verónica pague por lo que le hizo a mi padre. Lucía la abrazó con fuerza, como si fuera la última vez. En sus ojos brillaba un secreto que parecía quemarle los labios. Esa misma tarde, Diego llegó al taller y encontró a Alejandro esperándolo. La tensión entre ellos era insoportable. ¿Qué haces aquí?, preguntó Diego, con el ceño fruncido. Alejandro dio un paso hacia él, con tono arrogante. Vine a advertirte. Renata no es quien dice ser. Algo esconde, y no permitiré que juegue con mi madre ni conmigo. Diego lo enfrentó, apretando los puños. Lo único que no voy a permitir es que te acerques a ella. Tú y tu familia ya han hecho suficiente daño a este barrio. Alejandro lo empujó con rabia. No tienes idea de lo que dices. Renata es peligrosa. Diego lo sostuvo por la camisa, conteniendo el impulso de golpearlo. La única peligrosa aquí es tu madre, Alejandro. Y si de verdad te importa Renata, abre los ojos. Las palabras lo dejaron helado. Alejandro se apartó, confundido, con el corazón dividido entre la lealtad a su madre y la atracción inexplicable que sentía por Renata. Esa noche, Renata regresó a su cuarto agotada. No sabía que alguien la esperaba. Cuando encendió la vela, la figura de Salcedo salió de las sombras. Buenas noches, señorita, o debería decir, impostora. Renata dio un paso atrás, con el corazón desbocado. ¿Quién eres y qué haces en mi habitación? El hombre sonrió con malicia. Eso no importa. Lo que importa es que sé que no eres quien aparentas. Verónica me mandó a investigarte, y lo poco que encontré ya la puso nerviosa. Renata apretó el testamento contra su pecho, como un escudo. Si tocas un solo cabello mío, te arrepentirás. Salcedo rió con desprecio. No vine a matarte, aún. Vine a proponerte un trato. Dame lo que tengas contra Verónica, y yo puedo desaparecer tu pasado. Nadie sabrá quién eres en realidad. Renata lo miró con rabia. Jamás traicionaré la memoria de mi padre. Y mucho menos me venderé como tú. El hombre la sujetó del brazo con fuerza, pero en ese instante la puerta se abrió de golpe. Era Diego, que al escuchar ruidos había corrido hacia allí. «Suéltala, maldito», gritó, arremetiendo contra Salcedo. Se desató una pelea feroz. Diego lo golpeó con toda la furia contenida, hasta que el hombre huyó cojeando, lanzando una última amenaza. «Esto no acaba aquí. La próxima vez no estaré solo». Renata, temblando, se abrazó a Diego, que la sostuvo con ternura. «¿Ves lo que digo, Renata? Estás en peligro. Y si no me dices toda la verdad, no podré protegerte». Ella cerró los ojos, sintiendo el peso del secreto que cargaba. «Pronto lo sabrás, Diego. Te lo juro. Pero ahora, lo más importante es que estoy viva gracias a ti». En otro rincón de la ciudad, Salcedo llegaba ensangrentado a la mansión Salazar. Verónica lo recibió con furia. «¿Cómo es posible que hayas fallado?». Él se inclinó, temblando. «Esa mujer no está sola, alguien la protege. Un joven mecánico. Y parece dispuesto a enfrentarse a cualquiera». Verónica apretó los dientes, lanzando una copa contra la pared. «Entonces no bastará con asustarla. Habrá que aplastarla. Y esta vez, me aseguraré de que no quede rastro». La madrugada en el barrio Esperanza estaba cargada de un silencio denso, interrumpido solo por los ladridos lejanos de un perro y el murmullo del viento entre los techos oxidados. Renata no había podido dormir. Después del ataque de Salcedo,
su corazón latía con un miedo constante, como un tambor que anunciaba la guerra. Diego descansaba en la sala, rendido por el cansancio, después de haber jurado protegerla. Renata lo miraba desde la puerta entreabierta, su respiración era tranquila, pero sus manos permanecían crispadas, como si incluso en sueño siguiera preparado para pelear. Renata volvió a su cuarto, encendió la vela y acarició el testamento falsificado que ocultaba bajo la almohada. Ese papel era su única arma contra Verónica, pero también su condena. Una duda crecía dentro de ella. ¿Hasta dónde llegaría para vengar la muerte de su padre? En la mansión Salazar, Verónica aguardaba de pie frente al ventanal. La rabia aún la consumía. A su lado, Alejandro trataba de calmarla. «Madre, escúchame. Creo que estás exagerando. Esa mujer, Renata, no parece tan peligrosa». Verónica lo miró con dureza. ¿Exagerando? Alejandro, esa mujer apareció de la nada y ya tiene medio barrio de su lado. Incluso tú pareces hipnotizado. ¿No lo ves? Es una amenaza. Alejandro tragó saliva. No podía negar que algo en Renata lo atraía como un imán, pero su lealtad a su madre era más fuerte. Si de verdad crees que es peligrosa, yo mismo me encargaré de descubrirlo. Verónica se giró lentamente, con una sonrisa envenenada. Eso es lo que quería escuchar, hijo. Acércate a ella, gana su confianza, y cuando revele sus secretos, destrúyela. La mañana siguiente, Renata salió hacia el mercado acompañada de Lucía. El sol iluminaba las calles, pero su corazón seguía cubierto por la sombra de la noche anterior. En medio de la plaza, Alejandro apareció de pronto, con gesto amable. «Renata, quería hablar contigo». Lucía frunció el ceño, desconfiada. «¿Y qué podría tener que decirte este?» Alejandro la ignoró, concentrado en Renata. «Necesito entenderte. Anoche supe que alguien intentó hacerte daño. ¿Y si algo te pasara, yo?» Se detuvo, bajando la mirada. Renata lo observó con recelo. «¿Por qué debería confiar en ti, Alejandro? Tu madre me odia. Tú eres parte de todo lo que me persigue». Él suspiró profundamente. «Tal vez, pero no soy como mi madre. Déjame demostrarte que puedo estar de tu lado». Renata se quedó en silencio, atrapada entre la desconfianza y esa extraña sensación que la mirada de Alejandro despertaba en ella. Esa tarde, mientras Diego reparaba un motor en el taller, Renata lo buscó. Le contó sobre el encuentro con Alejandro. «¿Y lo escuchaste?», Diego preguntó con rabia contenida. Renata bajó la cabeza. «Solo quería entender qué quiere de mí». Diego dejó caer la herramienta con fuerza. «Renata, no seas ingenua. Ese tipo solo juega contigo. ¿No ves que es igual que su madre?». Ella lo miró a los ojos. «¿Y si no? ¿Y si él también es una víctima de Verónica?». Diego se acercó, con el corazón en llamas. «Lo único que sé es que si sigues confiando en él, vas a perderlo todo. Y yo no pienso quedarme mirando cómo te destruyes». La tensión entre ellos era tan fuerte que bastaba un roce para encender un incendio. Pero Renata se apartó, confundida por sus propios sentimientos. Al caer la noche, Alejandro cumplió la orden de su madre, se presentó a la pensión con una excusa torpe, diciendo que quería asegurarse de que Renata estuviera bien. Ella lo dejó pasar, aunque el miedo y la duda la mordían por dentro. En el pequeño cuarto, hablaron durante horas. Alejandro le contó historias de su infancia, de cómo su madre lo había educado con mano de hierro, sin dejarle espacio para elegir su propio destino. Renata, conmovida, sintió que la coraza del joven se resquebrajaba frente a ella. En un momento de silencio, él tomó su mano. «Renata, no sé qué secreto escondes, pero juro que no quiero hacerte daño». Ella lo miró fijamente. En sus ojos vio un destello de sinceridad, o tal vez de una mentira bien construida. Y antes de poder apartarse, Alejandro la besó. Un beso que la estremeció hasta lo más profundo. Un beso prohibido. Un beso de traición. En la calle oscura, Diego observaba desde lejos. Había ido a verla, preocupado, pero lo que vio lo destrozó. Alejandro, su enemigo, estaba besando a la mujer que amaba. Sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La rabia lo quemó por dentro, y con los puños cerrados se alejó, jurando no volver a cometer el error de confiar en ella. Al día siguiente, Renata despertó con el corazón dividido. La sombra del beso de Alejandro aún la perseguía, pero también el recuerdo del sacrificio de Diego. Cuando salió a la calle, encontró a Lucía esperándola con el rostro pálido. «Renata». Diego desapareció. Nadie lo ha visto desde anoche. Dejaron un papel en el taller. Renata tomó el papel con manos temblorosas. Era un mensaje escrito con letras torpes. «Si quieres volver a ver vivo a tu mecánico,
entrégame el documento que escondes. Renata sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición, el amor, la venganza, todo se mezclaba en un abismo del que no sabía si podría escapar. La noche caía sobre el barrio Esperanza como un telón oscuro, presagio de que el destino estaba a punto de cumplirse. Renata temblaba con el papel vacío entre las manos. El testamento falsificado había desaparecido. Solo quedaba esa rosa roja en la mesa, como una burla cruel. «Dios mío, ¿qué está pasando?», susurró, con la voz quebrada. Lucía la tomó del brazo. «Renata, piensa, si ya no tienes el documento, ¿qué van a querer de ti?». Renata sintió un nudo en la garganta. El mensaje era claro: Diego estaba en peligro, y ahora ni siquiera tenía lo que pedían a cambio. En un almacén abandonado a las afueras del barrio, Diego yacía amarrado a una silla. Sus ojos ardían de furia, pero no de miedo. Frente a él, Salcedo sonreía con cinismo. «Ese papel ya está en las manos correctas, muchacho». Renata se quedó sin armas. «Y tú, sin esperanza». Diego escupió al suelo. «Si le haces daño, te juro que pagarás con tu vida». Salcedo soltó una carcajada. «¿Yo? No, Diego. Quien la va a destruir es alguien mucho más cerca de ella de lo que imaginas». En ese instante, Alejandro entró al almacén. Su rostro estaba sombrío. «¿Qué es todo esto?», preguntó, mirando a Diego amarrado. Salcedo le entregó el documento falsificado. «Lo que tu madre quería. Ahora es tu decisión, seguir siendo su fiel soldado, o liberar a este pobre diablo y traicionar a tu familia». Alejandro quedó en silencio. La lealtad a su madre se enfrentaba al amor que, en silencio, comenzaba a sentir por Renata. Mientras tanto, Renata reunió a los vecinos del barrio. «Necesito su ayuda. Diego está en peligro, y no tengo cómo salvarlo sola». Los rostros se llenaron de preocupación, pero también de valentía. Doña Carmen levantó la voz. «Ese muchacho siempre ayudó a todos sin pedir nada a cambio. No vamos a dejarlo morir». Con linternas y palos en mano, el barrio entero se levantó, dispuesto a enfrentar a quienes los habían oprimido durante años. En la mansión Salazar, Verónica celebraba con una copa de vino. Por fin todo está en su lugar. Esa Renata nunca debió volver. Mañana será un recuerdo más enterrado en este barrio. Pero su sonrisa se desvaneció cuando entró Alejandro con el rostro endurecido. «Madre, ya basta». Verónica lo miró, sorprendida. «¿Qué dices?». Él lanzó el testamento sobre la mesa. «Sé que todo esto es una farsa. Has manipulado a todos, incluso a mí. Pero ya no más». Verónica lo abofeteó con furia. «Ingrato. Soy tu madre. Todo lo que tienes es gracias a mí». Alejandro contuvo las lágrimas. «Prefiero no tener nada antes que vivir manchado por tu veneno». Y salió, dejando a Verónica gritando de rabia. La confrontación final llegó en el almacén. Renata, acompañada por los vecinos, irrumpió con determinación. «Diego», gritó al verlo amarrado. Salcedo apuntó un arma hacia ella. «Un paso más, y aquí termina tu historia». El silencio fue roto por Alejandro, que apareció entre las sombras. «Baja esa arma, Salcedo». «¿Tú también?», rugió el criminal. Alejandro dio un paso adelante. «No voy a dejar que sigas usando a mi madre ni destruyas más vidas. Renata merece justicia». La tensión explotó en segundos. El arma de Salcedo se disparó, pero Diego logró apartar la silla, desviando el tiro. En el caos, Alejandro se lanzó contra el criminal, y comenzaron a forcejear. Renata corrió hacia Diego, liberándolo con manos temblorosas. «Aguanta, por favor». Diego se levantó, aún débil, pero con la fuerza suficiente para golpear a Salcedo y derribarlo al suelo. Entre todos los vecinos lo redujeron. Con Salcedo capturado, la policía llegó minutos después, alertada por los gritos y el alboroto. Fue llevado esposado, mientras escupía amenazas. Renata se giró hacia Alejandro. «¿Por qué lo hiciste?». Él bajó la mirada. «Porque por primera vez en mi vida decidí hacer lo correcto, aunque me cueste perderlo todo». Renata lo observó con un nudo en el pecho. Había sinceridad en sus palabras, pero también una herida que nunca sanaría. Diego, a su lado, tomó su mano. «No necesitas nada de ellos, Renata. Aquí tienes a tu gente, y me tienes a mí». Renata respiró hondo, mirando a ambos. Su corazón estaba dividido, pero sabía que la venganza no podía seguir marcando su camino. Semanas después, el barrio Esperanza renació. Con el apoyo de todos, reconstruyeron las calles y levantaron la voz contra las injusticias de la familia Salazar. Verónica, derrotada,
fue vista por última vez abandonando la mansión, con la mirada perdida. Había perdido a su hijo, a su poder, y a la guerra contra Renata. Renata se quedó en el barrio, trabajando con los vecinos y honrando la memoria de su padre. Diego estuvo a su lado en cada paso, aunque la sombra de Alejandro seguía rondando en sus pensamientos. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la colina, Renata susurró: «Papá, tu hija no te falló. La verdad salió a la luz. Y aunque el dolor sigue aquí, aprendí que la justicia nunca se construye sola, sino con el corazón de quienes creen en ella». El viento sopló fuerte, como si le respondiera. Y así, con lágrimas y esperanza, Renata entendió que el verdadero final no era la venganza, sino el inicio de una nueva vida. La cámara se aleja del barrio Esperanza, mostrando las calles llenas de gente unida, luchando por un futuro digno. Y en el eco de la noche, solo queda una certeza: las sombras pueden ocultar la verdad por un tiempo, pero nunca para siempre.